Dios te bendiga. Bienvenido a tu espacio, un encuentro con la palabra. Hoy permíteme presentarte dos escenarios. Estaremos navegando en el Salmo capítulo 22, donde vemos el salmista David en uno de los episodios más difíciles de su vida. Vamos a ver dos escenarios. Número uno, un grito de angustia y un canto de alabanza, donde en medio de la desesperación, de la persecución, cuando él pensó angustiadamente que todo iba a perecer, salió de lo más profundo de su corazón un canto de alabanza, de agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Como siempre, honramos la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que sean ellos que tengan el control de este altar y de cada palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu. Hoy quiero también extenderle un abrazo a todo aquel venezolano, a nuestra hermana República de Venezuela, que en medio de esta catástrofe tan fuerte, quiero que sepa que los dominicanos estamos unidos, estamos orando fervientemente para que Dios dé fortaleza en medio de esta adversidad tan fuerte. Desde República Dominicana le mandamos un hermoso abrazo. Así que vamos a entrar, gloria a Dios, en la palabra. Y me encanta porque cuando analizamos el Salmo capítulo 22 tenemos dos escenarios. ¿Cómo es que este salmo es un grito de angustia y a la vez un canto de alabanza? Pero cuando nosotros comenzamos leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el versículo 1, este versículo es tan poderoso que uno siente de que la palabra es vida y me impacta. Porque cuando tú comienzas a leerlo, tú sientes la angustia, la desesperación que el salmista David sentía al momento de escribir esta adoración. En el versículo 1 vemos una repetición donde él levanta un clamor al Dios Todopoderoso. Pero este clamor no es un clamor, es algo diferente, es algo que conecta directo cuando nosotros estamos en la desesperación, cuando de lo más profundo de nuestro corazón sale esta palabra, Dios mío. Y no solamente una vez, sino que dos veces. Y yo siento que Dios le está hablando en este hermoso día a personas que quizás en este momento están al punto de lanzar un grito de angustia. Personas que están pasando adversidades, personas que le están siendo fiel a Dios, pero todo se ha levantado en contra. Déjame decirte que esta palabra que Dios va a ministrar en esta hora va a provocar en ti un canto de alabanza al Dios Todopoderoso. Ahí en medio de esa angustia, de esa desesperación, Dios ha traído esta palabra. ¿Y sabe por qué te lo digo? Porque yo también de lo más profundo de mi corazón he cantado un grito de alabanza en medio de la angustia. Por eso el salmista cuando comienza dice, Dios mío, Dios mío. Y bien se hace una pregunta y a la vez le dice al Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que es fácil la condición en la cual el salmista estaba? La palabra establece desconectado de mí, o sea, de Dios, del Padre, nada podéis hacer. En otras palabras, usted sabe lo difícil que usted sentirse que Dios te ha abandonado. Usted sabe lo difícil que tú sentir ese abandono en medio de la adversidad. Cuando tú más necesitas de Dios,
Cuando tú más piensas que Dios estará ahí contigo, es cuando tú sientes como si todo te abandonaron. Es cuando Dios permite que todos se aparten de tu vida. Es cuando nosotros tocamos fondo, que nosotros mismos decimos, pero Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Señor, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué es lo que estoy pagando? ¿Qué fue, Señor? Y ahí en medio de ese grito de angustia, esta palabra, al igual que a mí, nos está confrontando con una de las realidades más humanas y más angustiadora que le permitió vivir. Déjame poner la alabanza, que se me fue la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Aquí está. Estamos hablando, la palabra nos está confrontando con una de las realidades más humana y desgarradora del salmista David, donde él sintió que Dios lo abandonó. David sintió el peso absoluto de la angustia y de la desesperación. Óigame, hay momentos tan fuertes en la vida donde uno piensa que ya nada tiene solución, donde uno da todo por perdido, donde la misma situación provoca en nosotros un grito de angustia delante de Dios, un clamor donde nosotros tratamos en poca palabra de plasmar todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que estamos pasando. Donde el salmista, con tan solo decir Dios mío, ya él nos está enseñando lo difícil que era la situación en la cual él estaba pasando. ¿Por qué me has desamparado? Él no solamente sintió la soledad, la desesperanza, sino que él dice, ¿por qué está tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Momentos donde uno siente que nuestra voz no es escuchada, que usted ora y usted siente que no hay una respuesta. Momentos donde la angustia te invade por completo y tú dices, Dios mío, momentos donde nos sentimos solos por completo, donde sentimos como si estamos en un callejón sin salida, donde pensamos que ya hemos llegado al final de nuestra historia. El propio salmista nos enseña que a pesar de él tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, a pesar de él haber vencido a Goliat, de él haber sido elegido como el ungido, el sucesor, el rey, él tuvo un momento donde pudo experimentar el abandono y la desesperanza, sintiendo que sus fuerzas ya no daban para más, donde sintió la soledad, donde pudo sentir que Dios se había apartado de él, donde él comienza a confrontar a Dios. ¿Por qué me has desamparado? Mire, hay momentos, circunstancias, situaciones donde usted lo analiza en lo humano y usted no tiene una respuesta del por qué. Usted no sabe humanamente qué fue lo que provocó esta situación o el por qué Dios ha permitido que usted y yo estemos pasando esta situación. Es difícil, es duro, hermano. Dice que el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no responde. El problema no era por un clamor. El problema no era por una búsqueda. El hombre de Dios buscaba, el hombre de Dios oraba, el hombre de Dios clamaba, el hombre de Dios gritaba, dice la palabra.
buscando una respuesta de parte de Dios, buscando una esperanza, buscando esa paz en medio de la tormenta que a veces necesitamos sentir, esos momentos de soledad, de desesperanza, donde nuestra paz es la presencia de Dios. Pero aquí todo se apartó del salmista. El hombre clamaba, su respuesta no era respondida. Dice, de noche no tengo en mí reposo. El hombre no tenía paz, no tenía descanso. Óigame, el hombre dice que un grito de angustia, el hombre ya estaba preparado, ya el hombre vio su final, ya el salmista estaba cansado, ya él lanzó un grito de angustia, de tan angustiado que el salmista estaba. Pero me encanta, porque este salmo nos presenta dos escenarios. Por eso el contexto que me estoy ahora mismo enfocando es en el contexto de la angustia, de la desesperación, de la soledad. Porque yo quiero que tú entiendas de que así mismo como hubo un grito de angustia, dice la palabra, también hubo un canto de alabanza. Y yo sé que en medio de esa angustia tú vas a tener una respuesta de parte de Dios. A través de esta palabra tú vas a entender el por qué tanto silencio, el por qué el Señor tú sentiste que se apartó, el por qué tú sientes que estás solo. Déjame decirte que ahí en medio de esa soledad, donde tú piensas que Dios te abandonó, donde al igual que el salmista tú crees que Dios te desamparó, donde tú clamas y no escuchas respuesta, donde tú sientes que de noche no hay respuesta para tu vida. Shakamandorobo Sheremayanda. Oye, me siento la presencia de Dios ahí vas a ver un Dios que es experto trabajando en silencio. Cuando tú piensas que todo es el final y que todos te han abandonado, Dios mío. Dice la palabra que el salmista comenzó a confrontar a Dios y le dijo, Padre, en ti esperaron nuestro Padre. Padre, ellos clamaron y tú lo libraste, pero yo clamo y tú no me escuchas. Yo te llamo y tú no respondes. Yo clamo, pero no siento que hay una respuesta de parte de ti ante esta situación. El salmista dice, pero mis padres clamaron, esperaron y tú lo libraste. Dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Usted se ve como cuando usted cierra los ojos y el enemigo comienza a ministrarte, pero mira fulano cómo está, y tú que le sirve a Dios, mire la condición en la que te encuentras, pero mira aquel. Óyeme, déjame decirte que cada vez que tú escuches esta voz es porque el enemigo sabe que a pesar del oprobio, que a pesar de la desesperanza, a pesar de la angustia, hay un Dios que está trabajando a tu favor. Por eso yo necesito que tú recibas esta palabra en este hermoso día, gloria a Dios, en este tu segmento, un encuentro con la palabra, donde la palabra se te está revelando para que tú sepas que Dios tiene el control en medio de la angustia, en medio de la desesperación, que aún tú no sientas que haya respuesta, Dios está trabajando a tu favor. Dice la palabra que el salmista comenzó a hablar, gloria a Dios, comenzó a adorar. El salmista cambió ahora el lenguaje y comenzó a decir, tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Esto nos enseña que el salmista conocía a Dios. El salmista sabía cómo llamar la atención de Dios. Pero por más que clamaba, por más que oraba, por más que lanzaba un grito de angustia, él no tenía una respuesta. Por eso, cuando nos vamos al versículo 9, el salmista David comienza a confrontar a Dios y le dice, Padre, tú fuiste el que me sacaste del vientre. Tú eres el que me hace estar confiado de que estaba a los pechos de mi madre.
En otra palabra, tú eres que siempre me has sustentado. Tú me diste la victoria sobre Goliat. Fuiste tú que me ungiste. Yo fui criado, concebido en pecado. Vengo a ser rechazado por mis hermanos, pero tu presencia estaba conmigo. O sea, nada de eso me importó. Pero ahora mira cómo estoy, Señor. O sea, estoy desesperado. Es como que un hijo tuyo te exija a ti como padre y te diga, mira, yo no quise venir a la tierra. Fuiste tú que me hiciste. Dios me trajo a través de ti. O sea, tú tienes que responder la necesidad que yo tengo. Tú tienes que responderme en esta situación que estoy viviendo. Tú tienes una responsabilidad conmigo. Pero el hombre de Dios no escuchaba respuesta de parte de Dios. El hombre no tenía una respuesta de parte de Dios para su vida. El hombre, dice la palabra, que estaba desamparado. Por eso dice la palabra un grito de angustia. ¿Sabe lo que es un grito? Un grito es cuando usted saca ese dolor que usted tiene dentro. Es cuando usted deja que sea su corazón que hable. Es cuando ya usted no puede más, cuando ya no te sale en la palabra, cuando no hay una solución humanamente hablando a esa situación o adversidad que tú estás pasando. Esto fue lo que salió de lo más profundo del salmista. ¿Qué fue que salió? Un grito de angustia. Por eso en el versículo 11 él dice, no te alejes de mí, porque la angustia está ahí, está cerca. Yo puedo sentirla. Yo sé que tú puedes sentir la ansiedad, la soledad, la depresión, la desesperanza. Pero déjame decirte que tú no estás solo. Tú no estás sola. En medio de esa adversidad, dice el salmista que él decía, no hay quien me ayude. El hombre no tenía ayuda. No había humanamente una solución. Porque hay momentos donde Dios nos lleva a nosotros a depender totalmente de Él por completo. Porque es bueno adorar cuando todo está bien. Es bueno en la abundancia buscar a Dios. Es bueno cuando no hay necesidad, cuando no hay desesperanza. Todos levantamos la mano, todos somos agradecidos. Pero cuando llegue el momento de angustia, el momento de desesperanza, en momentos donde sentimos que por más que clamamos, nuestro clamor no es escuchado. Cuando tenemos que reconocer, al igual que el salmista, que nuestra única solución se llama Dios. Donde no tenemos quien nos extienda la mano, quien nos ayude, donde no vemos una esperanza alguna. ¿Usted cree que fue fácil esta situación? Aquí estamos describiendo metafóricamente una situación de desesperanza extrema, donde el salmista se siente acorralado, donde el salmista se siente perdido, donde el salmista siente que la esperanza la ha perdido por completo. Y cuando nos vamos al versículo 12, él presenta y describe metafóricamente un escenario donde él compara la realidad que está viviendo existente. Dice que con toros, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. O sea, él está describiendo de que está siendo perseguido, de que está siendo rodeado, de que está siendo acorralado por enemigos poderosamente y de piadosamente malvados. Donde él usa la palabra toros fuerte, él lo compara con toros salvajes. Imagínese la persecución que el salmista David estaba pasando. Aquel ungido de Dios, aquel hombre que venció a Goliat, aquel rey de Israel, aquel hombre que Dios lo llamó, aquel hombre que el Espíritu de Dios venía sobre él y le sacaba las
las ovejas a los leones de la boca, a los osos de la boca, ahora está en un momento de desesperanza, ahora está en el pozo de la desesperación, ahora está en un grito de angustia donde él no ve solución alguna, donde ya él se da por vencido. Por eso el versículo 20 dice: libra de la espada mi alma. El hombre estaba siendo perseguido para muerte. El hombre sabía que las espadas estaban cerca, que ya le quedaba poco. El hombre podía sentir la muerte, sentir el final de sus días. El hombre sentía la desesperanza. Él sentía que estaba solo, la soledad. Pero ahí en medio de esa situación, dice que el hombre lanzó un grito de angustia, donde dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habrán dos, tres en esta hora que ahí donde están en medio de esa adversidad, en medio de esa situación, dejen que salga ese grito de angustia delante de Dios. Vamos, clama a tu Dios en este hermoso día. Dile: Dios mío, ¿por qué te has apartado? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabe? Te tengo respuesta del por qué. El salmista dijo: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El hombre metafóricamente habla y presenta una realidad adversa, imposible humanamente de él librarse o de él salir con vida, de él salirse victorioso. Pero a pesar de todo, yo sé que él conocía a Dios, por eso él ponía su esperanza en Dios, pero en esta ocasión él no tuvo respuesta como antes él tenía. En esta situación él estaba totalmente en la desesperación. Pero cuando usted analiza el versículo 22, entramos en aquel canto de alabanza. David comienza a cambiar el lenguaje. David vuelve en sí. David no permitió que esa realidad abarcara por completo su fe. David sabía que si hay una realidad, hay persecución, hay desesperanza, hay soledad, hay un grito de angustia. Yo sé que no siento que Dios esté escuchando mi clamor. Siento la espada cerca, siento la muerte, siento la persecución, la adversidad, pero en medio de toda esa angustia, de todo ese dolor, de toda esa incertidumbre, en el versículo 22, y es lo que yo quiero que tú hagas. Déjame decirte que tú no puedes tirar la toalla, tú no puedes dejar el ministerio, tú no puedes perder la esperanza, tú no puedes soltar la empresa, tú no puedes pensar que tus documentos están más lejos que antes. Déjame decirte, gloria a Dios, que yo te invito en esta hora a cambiar el lenguaje como el salmista David. Él tenía un grito de angustia, un grito de desesperanza, pero él decidió, mira, la palabra lo dice, comenzar a cantar un canto de alabanza. Por eso el contexto del primer escenario es el momento de la angustia, pero quiero presentarte el momento perfecto para que tú te levantes, para que tú comiences a dar esa adoración de victoria, para que tú comiences a hablarle a tu realidad, para que tú comiences a llamar las cosas que no son como si fueran, para que tú le digas esa realidad. Háblale del Dios poderoso que tú le sirves. Por eso cuando vamos al versículo 22, dice que David comienza a decirle a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otras palabras, bueno, yo te voy a entregar mi realidad, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a comenzar a hablar de tu grandeza, voy a comenzar a predicar de tu nombre, voy a hablar de tu palabra, voy a reunir mis hermanos y voy a comenzar a adorarte, voy a comenzar a levantar una adoración, voy a poner la congregación
nación a que te alabe. Anunciaré tu nombre entre mi hermano. En pocas palabras, voy a presentarles tu grandeza. Aún en medio de la adversidad que estoy viviendo, ellos van a ser los testigos, gloria a Dios, de que yo hablo de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios real, de un Dios que suple en medio de la necesidad, de un Dios que te dice no todo está terminado, no todo está acabado, de un Dios que en medio de la desesperación es tu garantía, gloria a Dios, aleluya. Por eso sacude toda tristeza, sacude todo letardo, sacude toda depresión, toda ansiedad, gloria a Dios, toda desesperación, todo vacío, toda soledad, y comienza a predicar a Dios, comienza a hablar de la grandeza de Dios, comienza a alimentar tu fe a través de la palabra. Y sí, hay una realidad, pero hay un Dios que respalda su palabra. Hay un Dios que no te abandona. Hay un Dios que cuando tú cambias el lenguaje, Él abre los cielos. Hay un cielo que responde a un clamor de aquel angustiado que a pesar de la angustia se enfoca en la grandeza de su Dios. Por eso Él comenzó a cambiar. Él dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de todo Jacob. El hombre que estaba angustiado está levantando al pueblo para que el pueblo comience a adorar, para que el pueblo comience a glorificar a Dios. Y de eso es que se trata. Para eso tú y yo fuimos creados, para predicar en todo tiempo, para adorar a Dios, no importa la circunstancia, no importa la situación. Ese grito de angustia que tú tenías, déjalo que salga, porque hay una alabanza, hay una adoración genuina en señal de victoria, que vas a comenzar a cantar, que vas a comenzar a darle la gloria a Dios, que en medio de la adversidad, cuando te ponga tu rodilla, ya no vas a gemir, ya no vas a clamar un clamor de desesperanza. Vas a comenzar a ser agradecido con Dios. Vas a cambiar el lenguaje, dice la palabra, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Oigan, aquel que estaba afligido, que estaba ahí en oprobio, que sentía la desesperación, la desesperanza, ahora está hablando de un Dios que dice que no olvida, de un Dios que no menosprecia la aflicción del afligido. Déjame decirte que en medio de esa aflicción en la cual antes tú estabas y que yo también estaba, porque ya en el nombre de Jesús lo que hay es un grito de alabanza, un grito de gloria. Por eso te invito hoy viernes a la calle, a los Alcarrizos, a la calle San Antonio, esquina segunda, a que venga al tabernáculo Trastornadores de Alma a dar este grito de júbilo. Hay un grito de esperanza esta noche, donde vamos a gritar por la victoria, donde vamos a declarar la victoria de parte de Dios sobre cada uno de nosotros en medio de la angustia. Dice el salmista: comerán los humildes y serán saciados. En otras palabras, no vas a estar desesperanzado. Nunca he visto un justo desamparado. Dios te va a sustentar. No vas a hacer la vergüenza. Dios va a exhibir su gloria a través de ti. Muchos tendrán que ver la mano de Dios. Muchos serán testigos del lugar en el cual estaba. Pero decidiste levantarte por encima de todo. Decidiste comenzar, ¿sabe qué? A poner tus ojos en el autor y el consumador de la fe. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todos los demás, todas las demás añadiduras terrenales. Prepárate que te van a perseguir, gloria a Dios, aleluya, porque en el momento de la desesperanza, en la soledad, en momento donde había un grito de angustia, decidiste levantar una alabanza de esperanza. Por eso te estoy presentando el sufrimiento humano versus la fidelidad de Dios. Ministro, pero todavía el salmista no tenía respuesta de parte de Dios. Sí, no había respuesta, pero ¿sabe qué? Ya le estaba declarando palabra de fe, palabra de esperanza. Ahora el grito de angustia se convirtió en una alabanza de esperanza. Por eso él dice: alabarán. Vete al 26, alabarán a Jehová
Jehová los que buscan. Vivirán vuestro corazón para siempre. Vamos, levántate, comienza a adorar a Dios. Saque esa alabanza, esa adoración que hay en tu espíritu. Gloria a Dios. Déjame decirte que vas a vivir para siempre, sustentado conforme a la voluntad de Dios en tu vida. Dice el Salmista 28, mi alma te adora, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Óigame, hermano, te estoy hablando del creador de los cielos y la tierra, de aquel que te sustenta, del Rey de reyes, Señor de señores, el alfa, el omega, el principio y el fin. Me va a hablar tú que esa realidad, esa adversidad que está viviendo, esa angustia, esa desesperanza, va a determinar el propósito de un hombre ungido, de una mujer ungida que se levanta y le cree a Dios y decide caminar conforme a la voluntad de Dios. Déjame decirte que no es el final. No importa lo que se han burlado, lo que te han criticado, lo que te han acorralado, lo que han declarado palabras sobre tu vida. Lo importante, ¿sabes qué? Que hay un grito de alabanza, hay un grito, hay una alabanza de esperanza, porque ellos tendrán que ver la mano de Dios obrar y tendrán que doblar rodilla. Cuando el rey vio que Daniel, el fuego en el pozo no lo consumió, dice que cuando Daniel salió, el rey reconoció quién era el Dios de Daniel y él dijo: toda rodilla se doblará y solamente habla un solo Dios, el Dios de Daniel. El foso de los fuegos, el foso de fuego, el foso de los leones, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? El foso de fuego es Sadrach, Mesach y Abednego. Dios libró a Daniel, fue del foso de los leones. Pero ¿qué te estoy diciendo? Hay un foso de desesperanza, donde ahí se te va a revelar el cuarto, donde ahí vas a ver cómo los leones se le van a cerrar la boca a los toros que te perseguían, aquellos que se levantaron en tu contra, aquellos que han querido quitarte todo lo que tú tienes, van a tener que darle cuenta al Dios que tú les sirves. Por eso prepárate, porque hay una alabanza, gloria a Dios, hay una adoración, mira, yo siento que hay una melodía por dentro que ha comenzado a cambiar tu situación. Por eso el salmista dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que han descendido al polvo. Prepárate, porque llega un tiempo donde la mano de Dios estará extendida, donde Dios peleará por sus hijos, donde muchos que se creen grandes tendrán que caer de rodillas delante de Dios, tendrán que humillarse delante del Dios que tú les sirves, del Dios que se han burlado, donde muchos te han dicho: ¿dónde está tu Dios? ¿Por y dónde está la respuesta del Dios que tú les sirves? ¿Por y dónde está el sustento que tú necesitas? Prepárate, comienza a hablar por fe. Ven hoy al tabernáculo trastornadores de alma, que hay un clamor de alabanza por la victoria de parte de Dios. Aleluya, mi alma te adora. Y ya que en el Salmo, en el versículo 31 termino, donde dice: vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Wow, mira. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Wow. Fue impregnado por la presencia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Wow. Ellos tendrán que testificar. Dice que aún el pueblo que no ha nacido tendrá que anunciar lo que Dios va a hacer en ti. Todavía tu parte de esta tierra, y de ti los que no han nacido hablarán, así como hablan de los profetas, así como hablan de un Elías que hizo descender fuego, así como hablan de un Eliseo, de un David, de un Moisés, así también van a hablar de ti, aquel que en un grito de angustia, en un momento de desesperación, nadie lo levantó. A David nadie le dijo: levántese. No, David decidió cambiar el lenguaje. ¿Y sabe cuál es la mayor revelación? Que todos hablamos de un Salmo 23,
Todos somos expertos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. La gente con la Biblia abierta en el Salmo 23. Pero tú sabes de dónde nace el Salmo 23. Mira, cuando usted analiza el Salmo 23 está escrito en futuro. El Salmo 23 es la revelación del grito de alabanza que sale de David, producto en un momento de adversidad y de persecución, de muerte. Por eso el salmista dice, el 23, Jehová es mi pastor. ¿Quién es un pastor? Alguien que cuida, que te guarda, que te sustenta, que vela por ti, que te protege. Pero en un momento de angustia, sí, escucha. ¿Y qué dice? Nada me faltará. David, no es que no le falte en el presente, le falta. Pero David sabe que él está llamando las cosas que no son como si fueran. Nada me faltará, futuro. Tengo un pastor en el presente, en mi adversidad, que en el futuro nada me faltará, porque él será mi sustento. ¿Qué dice? En lugares de delicado pasto me hará descansar. Recuerda que él comenzó hablando que no tenía descanso en la noche, y ahora está hablando que en lugares delicados le hará futuro descansar. Estoy viviendo un momento de desesperación, pero tengo un padre que yo sé que él me permitirá descansar. La garantía que David tenía. Confortará mi alma. Óigame, no es que la tenía confortada, no es que la estaba confortando, él necesitaba, pero él sabía de que a pesar de todo su alma iba a ser confortada. Me guiará futuro por senda de justicia, por amor en su nombre. Pero cuando vamos al versículo 4, David habla en presente. Por eso usted tiene que entender el contexto de la palabra antes de usted declararla, porque Jehová era su pastor y nada le faltará. Pero él no tenía nada. Él estaba en persecución, él estaba en angustia, en desesperación. ¿Qué nos dice el Salmo 23, versículo 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte. El hombre estaba siendo perseguido para matarlo. El hombre sentía que ya estaba en valle de sombra de muerte, pero él sabía que al igual que tú y yo, él tenía una esperanza. Él había puesto su confianza en la mano de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora. Por eso dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No te deje influenciar el temor que el enemigo quiere poner en tu corazón, que lo vas a perder todo, que es el final, que no te vas a levantar, que no vas a salir de esa situación. Mentira del diablo. Yo cancelo toda palabra declarada sobre ti. Cancelo toda palabra de duda, toda palabra de miedo, toda palabra de temor en el nombre de Jesús. Yo la cancelo sobre mi vida también. Tu descendencia va a disfrutar las bendiciones de Jehová en tu vida. Este momento de angustia reveló el corazón que David tenía. Él estaba solo, pero él sabía en quién debía de poner su confianza. Él sabía que el enemigo lo que quería era que él se mantuviera en una desesperación, pero él decidió cambiar el lenguaje y todo comenzó a ser afectado. Y aquí termino. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En otras palabras, David dijo, prepararé la mesa, adereza mesa delante de quien de mis angustiadores. Pero ¿quiénes son tus invitados? Lo mismo que te calumniaron, lo mismo que te angustiaron, lo mismo que te buscaban para muerte, lo mismo que querían quitártelo todo, lo mismo que no entendieron lo que estabas pasando. Aquellos que se levantaron en contra, prepárale el banquete, porque ellos tienen que ser testigos, van a ser nuestros invitados principales. Los vamos a invitar a la mesa para que ellos sean testigos y vean y disfruten cómo Dios nos levantó y nos sacó y nos restauró de la desesperanza. No lo maldigas.
No lo confrontes, no lo enfrentes, no busques venganza por ti mismo. Déjalo ahí, cerca tuyo. Cógele la llamada, escúchalo insulto. No te preocupes, van a testificar, van a ser el testimonio vivo del Dios soberano. Y no te sorprenda cuando lo veas llegar a la congregación a sentarse adelante. No te sorprenda cuando ellos mismos tengan que testificar. Por eso quise presentarte esta realidad. Un grito de angustia, un momento de desesperanza, pero una adoración de alabanza que hizo que descendiera la fidelidad de Dios. El velo se rompió y yo declaro que hay liberación, milagros, propósitos, bendiciones, cielos abiertos, porque hay un aliento celestial, una adoración, una alabanza de victoria, donde el león rugirá, los ojos se abrirán, donde comenzarás a caminar, a palpar cada promesa de Dios en tu vida. Cada revelación se va a cumplir, cada palabra la va a ver palpada. Vas a sentir la gloria de Dios tangible y vas a testificar de la grandeza de esta adversidad y desesperación. Salió el Salmo 22, se complementó el Salmo 23. Y tú, dime cuál es la historia en medio de esta angustia que estás escribiendo. ¿Te estás enfocando en tu realidad o está cambiando el lenguaje? Esta es la palabra que hoy en día el Espíritu Santo te ha traído. Bendigo la vida del canal que Dios usó para darme la dirección de este salmo, de que Él quería, porque primero me ministró. Yo era el que lo necesitaba en mi vida. Y cuando lo leí y lo acepté y dije, wow, Él me dijo, ahora habla, porque hay personas que al igual que tú necesitan esta palabra. Oro para que en el nombre de Jesús tú puedas testificar. Comparte esta transmisión porque va a ser de bendición para que tú puedas testificar y hablar de la grandeza de Dios, que en medio de la desesperación decidiste darle una adoración y alabanza. Dios te bendiga y te espero el próximo viernes en tu segmento Un Encuentro con la Palabra. Dios te bendiga.